Hola chicos, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de Biología Celular y Molecular de egresa.cl, donde comenzaremos a analizar este componente algo misterioso de la célula que es el citoesqueleto, donde analizaremos las generalidades y comenzaremos a analizar lo que son los microtúbulos. Los contenidos que vamos a analizar en esta clase serán las generalidades del citoesqueleto, la estructura microtubular, la dinámica más y menos de los microtúbulos, el centrosoma, las proteínas asociadas a los microtúbulos, las kinesinas y las dineínas. La bibliografía para esta clase corresponde al libro Alberts, Biología Molecular de la Célula, cuarta edición. Entonces, comenzando un poco con lo que son los diferentes componentes del citoesqueleto, a grandes rasgos, el citoesqueleto es aquella estructura proteica compuesta por diferentes tipos de estructuras que otorga a la célula propiedades mecánicas que le permiten sobrevivir al medio donde se encuentran. Entre los diferentes tipos de filamentos que componen el citoesqueleto tenemos los filamentos de actina, aquí arriba, que le otorgan elasticidad a la célula y se encuentran en la periferia de la célula. Tenemos los microtúbulos, que son estas estructuras que se encuentran desde el centro hacia la periferia, que son poco deformables y que cumplen una función principalmente de transporte y de resistencia más que de elasticidad. Y tenemos por otra parte los filamentos intermedios, que son componentes que se encuentran en las uniones intercelulares principalmente, que otorgan gran resistencia porque son poco deformables, pero sobre un límite de fuerza son bastante deformables. Entonces comenzaremos a hablar de lo que son los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras que componen el citoesqueleto que son verdaderos cilindros compuestos de 13 subunidades en el sentido transversal con un ancho de 25 nanómetros y en el eje longitudinal dan esta apariencia como blanco y negro que se debe a la presencia de protofilamentos, que podemos decir es la unidad monomérica del microtúbulo, compuesto por una proteína que se denomina tubulina, que vamos a ver después. Los microtúbulos, como cualquier componente del citoesqueleto, puede ser polimerizado o despolimerizado, y la célula tiene que tener algún bloqueo de la polimerización. Pero en los microtúbulos da el caso de que la célula no contiene un bloqueo de la polimerización per se, pero podemos ocasionar este bloqueo a través de dos componentes que aparecen acá, que son la colchicina, que es el más importante que ustedes tienen que grabarse, y el taxol. Ambos interfieren en lo que son el proceso de polimerización que vamos a ver más adelante. Entonces nosotros tenemos las subunidades individuales de alfa y beta tubulina que interaccionan para formar los oligómeros. Oligómero es la unión de 2, 3 o 4 subunidades individuales, y este proceso abarca hasta la etapa que se denomina nucleación. La nucleación significa agregar o juntar distintas subunidades para poder formar moléculas más grandes que tienen una mayor estabilidad en el momento de poder pasar a lo que es el alargamiento. En el alargamiento yo ya tengo un microtúbulo formado y lo único que está haciendo es incorporar subunidades alfa-beta que van incorporándose al microtúbulo para crecer. Y luego viene el estado estacionario, en el cual el microtúbulo ya alcanzó la longitud promedio y entran subunidades y salen subunidades al mismo tiempo. Por lo tanto, se mantiene un estado de una longitud estacionaria. Esto es a lo que yo me refería con un extremo más y un extremo menos. No es que sea positivo y negativo en carga, sino que es un extremo más polimerizable y un extremo menos polimerizable. Fíjense que en el extremo más, en esta foto, si es que encuentro el puntero, ahí está. En el extremo más veo estas largas hebras de polímeros formados in vitro, y en el extremo menos, que está aquí abajo, hay poquitos de estas fibras neopolimerizadas. Por lo tanto, esto significa que en el extremo más hay una gran capacidad polimérica, mientras que en el extremo menos hay menos capacidad polimérica. Y esto es importante porque los microtúbulos no se orientan al azar en cuanto a su extremo más o menos, sino que se orientan los extremos menos, que son menos polimerizables, hacia una estructura que se encuentra cerca del núcleo, que se denomina centrosoma. En el centrosoma se encuentran unas estructuras denominadas MTOC, o Microtubule Organizer Centers, que son los centros organizadores de microtúbulos, donde ocurre la nucleación, la mayor cantidad de nucleación de los microtúbulos en la célula eucariota. Y los extremos más se orientan hacia donde está la membrana plasmática. Fíjense que aquí en el esquema de la derecha aparecen los microtúbulos en distintos tipos de células, como una célula en interfase, que ya la hemos comentado, la célula ciliada, que esto lo vamos a ver en una clase aparte, que es los cilios y los flagelos, que tienen un corpúsculo basal y los microtúbulos se asocian a proteínas móviles que le otorgan movilidad a estas estructuras.
Las células en división, donde existen dos centros organizadores de microtúbulos, denominados centrosomas periféricos, que en las células animales corresponden a los centriolos, y que cuando comienza la polimerización desde el extremo menos al extremo más, se forman unas estructuras parecidas a estrellas denominadas ásteres. Y en las células nerviosas, el centrosoma se encuentra cerca del núcleo en el soma neuronal y los microtúbulos van de menos a más a través del axón. Aquí tenemos un zoom de cómo funciona el centrosoma con los centros organizadores de microtúbulos en este negro. Y vemos que todos los extremos menos están dentro del centrosoma y los extremos más salen como si estuvieran irradiados desde el centrosoma. Aquí tenemos una imagen con anticuerpos fluorescentes contra la subunidad beta-tubulina en verde, y nos fijamos que la mayor concentración de subunidad beta-tubulina se encuentra alrededor del núcleo, que aparece aquí oscuro, y la menor concentración se encuentra en la periferia. Y esto no es que se deba a que los polímeros son diferentes en esta zona que en esta, sino que la mayor cantidad de subunidades libres por ocurrencia de la nucleación en esta zona refiere en que en esta zona se encuentra el centrosoma y que los microtúbulos están siendo ensamblados en su extremo menos en esta zona. Acá tenemos otra fotografía donde podemos ver la densidad electrográfica de la región centrosomal, y aquí tenemos una imagen parecida a esta que habíamos analizado acá, pero con anticuerpos fluorescentes para la subunidad gamma tubulina, que es análoga a la alfa, y la beta tubulina, y que por superposición de colores, la interpretación de la fluorescencia de esto otorga un color amarillo. Y esta es una célula probablemente en metafase o en anafase, en la cual vemos dos centros organizadores de microtúbulos con gran abundancia de estas subunidades libres, que empiezan a adquirir identidades de colores a medida que se alejan, porque estas ya son fibras que están funcionando de manera completa. Y aquí tenemos un zoom de lo que son los MTOC, o los centros organizadores de microtúbulos, y nos damos cuenta de los microtúbulos que están saliendo irradiados en esa zona. Esta imagen es bastante importante porque en la zona de arriba tenemos un pigmento rojo que se ha agregado de manera covalente a los microtúbulos, y en la zona de abajo tenemos la transducción informática de la actividad de los microtúbulos que se encuentran en cada imagen. Fíjense, vamos a partir analizando el 1, que a lo largo del tiempo el crecimiento del microtúbulo 1 se alarga, pero que después de 27 segundos, casi llegando a los 4 minutos, el microtúbulo 1 se ha cortado de una manera bastante importante, como podemos ver acá. Fíjense la diferencia que tiene a los 231 segundos con los 27 segundos. Por otra parte, el microtúbulo 2 crece bastante lento, pero después de una determinada cantidad de tiempo no es tanto el crecimiento que ha tenido. Por lo tanto, es una fibra de crecimiento lento. El microtúbulo 3 se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo y que después de un gran periodo de tiempo ha crecido muy poco. ¿Para qué nos sirve esta imagen? Es para destacar que la actividad de cada microtúbulo es independiente de otro microtúbulo y que depende de proteínas asociadas y del contexto celular en el que se encuentra para que un determinado microtúbulo se alargue o se despolimerice. Hay una estructura, ya hablando en detalle cómo ocurre la polimerización de los microtúbulos, que se denomina casquete de GTP. Y para eso hay que entender que la polimerización ocurre porque la subunidad beta de tubulina liga GTP, y que cuando tiene ligado GTP, el GTP ligado puede unirse a las subunidades alfa de otro dímero para poder comenzar a polimerizar de una manera recta y estable. A esta estructura, cuando se acumula, se denomina casquete de GTP, que está indicado en rojo. Pero este GTP va a tender a hidrolizarse, y cuando se hidrolice, la conformación de la subunidad beta cambia y el protofilamento se empieza a curvar. Y esta curvatura produce un filamento poco estable y tiende a despolimerizarse. Y esta subunidad libre va a recambiar el GDP por GTP por una proteína intercambiadora de nucleótidos de guanina y vuelve a repetirse el ciclo. Por lo tanto, en los microtúbulos que se encuentran en crecimiento se forma un casquete de GTP donde está entrando dímeros de tubulina con GTP, y a medida que va creciendo se va desplazando este casquete de GTP hacia la zona medial del microtúbulo, y este GTP se hidroliza y es menos estable que el casquete de GTP, y que cuando ya llega a un punto en que no puede entrar más dímeros de tubulina, el microtúbulo se llena de GDP y tiende a despolimerizarse, lo que se denomina acortamiento. Y este proceso de elongamiento y acortamiento ocurre siempre a lo largo de la vida de cada microtúbulo. Por eso la célula tiene algunas maneras de proteger el extremo más de los microtúbulos,
asociándolo a proteínas que forman un casquete sobre este casquete de GTP para evitar que el microtúbulo se despolimerice cuando llegue el momento de intercambiar las subunidades que tienen ligado GDP por GTP. Existen proteínas que están asociadas a los microtúbulos, como las proteínas MAP, que en rigor significa proteína asociada a microtúbulos, como podemos ver en la imagen A, que están interactuando muy de cerca con el microtúbulo, las proteínas de alto peso molecular, o HMWP, de High Molecular Weight Protein, y las proteínas Tau. La importancia de estas proteínas es que le otorgan características dinámicas muy importantes a los microtúbulos y que cualquier patología o cualquier alteración de estas proteínas confiere una patología celular en lo que respecta a la organización de los microtúbulos. Por darle un ejemplo, una alteración en la actividad de la proteína Tau a nivel de su fosforilación produce que las células del sistema nervioso central produzcan ovillos neurofibrilares, que es estimulante para la formación del beta-amiloide, que está comprobado que es uno de los principales elementos patógenos en la enfermedad de Alzheimer. Y esto es bastante maravilloso si se fijan. Las quinesinas y las dineínas son proteínas motoras que literalmente caminan por sobre los microtúbulos. Las quinesinas y las dineínas tienen dos pies, que son cadenas pesadas o zonas motoras. Tienen un adaptador que reconoce distintos tipos de estructuras que hay que movilizar. Y lo importante es comprender que las quinesinas se mueven hacia el extremo más. Vamos a poner un más acá. Y las dineínas se mueven hacia el extremo menos. Por lo tanto, en el transporte vesicular que tenemos aquí, las cargas que llevan estas proteínas se van a mover siempre, si se quiere llevar desde el centro de la célula hacia la periferia, a través de las quinesinas, y si se quiere llevar en el sentido contrario, desde la periferia hacia el centro, a través de las dineínas. Como podemos ver a través de estos esquemas, en la cual se ve una célula somática y una neurona. En la neurona principalmente, fíjense que todas las vesículas que tienen que ser llevadas, por ejemplo los neurotransmisores de origen o proteínas de origen proteico que se sintetizan en los corpúsculos de Nissl y en el aparato de Golgi en el soma, son transportadas a través de vesículas con quinesina hacia la terminal sináptica, y que todo lo que sea fagocitado en la terminal sináptica que tiene que ser llevado hacia el soma se transporta a través de vesículas con dineína. Y los microtúbulos actúan como verdaderas calles o verdaderas avenidas para comunicar los dos compartimentos. Y lo mismo ocurre en las células somáticas. Entonces, como resumen, tenemos que el citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que otorgan propiedades de resistencia y elasticidad a una célula eucariota, y existen tres tipos de filamentos: los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Los microtúbulos son polímeros de alfa-beta tubulina organizados en una forma de cilindro hueco que tiende a despolimerizarse espontáneamente luego de unos momentos para luego repolimerizarse. Son bastante rígidos y son las, entre comillas, avenidas de la célula eucariota por donde transitan vehículos proteicos que transportan elementos. Además, confiere cierta polaridad a la célula. Todos los microtúbulos llegan al centro de la célula en la región nuclear. Este lugar tiene centros organizadores de microtúbulos, o MTOC, y es denominado centrosoma. Los microtúbulos poseen un polo más, polimeriza más rápido y apunta hacia la membrana plasmática, y un polo menos, polimeriza más lento y se encuentra hacia el centrosoma. La beta-tubulina liga GTP, lo cual mantiene estable el microtúbulo. Cuando se hidroliza este GTP a GDP, el microtúbulo tiende a despolimerizarse. Para ello se forman los casquetes de GTP que son protegidos por proteínas específicas. Los vehículos transportadores que viajan por los microtúbulos son las quinesinas, que viajan hacia el extremo más, y las dineínas, que viajan hacia el extremo menos. Ambas dependen de ATP para ejercer su función. Las proteínas asociadas a microtúbulos, las proteínas de alto peso molecular y la proteína Tau interaccionan con los microtúbulos modificando sus propiedades. Cualquier patología ligada a estas proteínas puede ocasionar una disfunción en la actividad celular que se traduce a la larga en una disfunción del órgano que componen estas células. Bien chicos, eso ha sido la primera parte de citoesqueleto. Espero que les haya quedado claro todo lo que respecta a los microtúbulos. Si tienen alguna duda, egresen a www.egresa.cl, postéenla y con gusto intentaremos atenderla para que facilitemos el aprendizaje de esta materia. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.